Este es un seminario en línea impartido por PNL Américas y Desarrollo Personal en Línea. Para conocer otros productos y obtener más información de nuestros seminarios y programas, visita nuestros sitios en internet y búscanos en redes sociales. Descubre el potencial que hay en ti. Bienvenidos todos. Esta serie de webinars que son teleseminarios aquí por internet porque queremos que esta información te llegue, que te sea de utilidad. Así es que te pido también que hagas, que nos des retroalimentación, que nos des tus comentarios ya sea en la ventana de preguntas o que nos escribas en nuestro portal de Facebook o a nuestra dirección info@plnlaplicada.com.mx. Los temas también que te interesen puedes solicitarlos e iremos trabajando sobre los temas que la mayoría de las personas nos soliciten. Este tema es un tema que me parece absolutamente fascinante. La primera pregunta que te haría el día de hoy es, ¿cómo está tu casa? ¿Cada cuánto la limpias? Porque en ocasiones podemos reflexionar acerca de lo que pasa en nuestra casa. Por ejemplo, ¿qué pasaría en tu casa si no la limpiaras? Seguramente sabes que tu casa es necesario limpiarla periódicamente, que si no la limpias entra el polvo, entra la humedad, entra la mugre, porque son parte natural de la vida. Entonces, nuestro ambiente lo limpiamos de forma cotidiana porque sabemos que si no lo hacemos, de manera natural el ambiente puede ensuciarlo un poco. Y no es que sea mugre que no deseamos, sino que es parte de lo que hay en el ambiente. Es decir, el polvo es parte de la Tierra en la que vivimos y el planeta Tierra tiene aire, tiene otros factores que hacen que se vaya corriendo todo esto sobre las superficies. Entonces, necesitamos limpiar continuamente para que el lugar esté limpio. Si no lo limpiaras, o si tardaras mucho en limpiarlo, lo que ocurriría sería que se ensuciaría demasiado, no sería un lugar agradable, no sería un lugar en el que fuera higiénico estar. Ahora, cuando se trata de nuestra mente, la analogía no cambia en lo más mínimo. Cuando nosotros consideramos que la mente es la casa, por así llamarle, en la que nos encontramos, lo que va a suceder es que en realidad hay mugre que entra todos los días. Nos estamos contaminando con ideas que tienen otras personas y que probablemente no es que sean malas ideas, es que a lo mejor son ideas que para nuestra propia vida no son las más adecuadas. Entonces, ponte a pensar qué pasa si tu mente es la casa en la que habitas, porque tu mente es la que a través de los pensamientos genera diferentes emociones. Cuando esa casa no está limpia, entonces empiezan a ocurrir una serie de situaciones. Y la analogía es la misma. Las situaciones en general van a estar regidas por el hecho de que no va a ser agradable vivir en esa casa. Y es por eso que es tan importante limpiar tu mente continuamente. De hecho, esa frase que tenemos que dice, hay que hacerle un lavado de cerebro, implica que las ideas que tiene, las creencias que tiene una persona, no son las más adecuadas ni las más funcionales. Ahora, nosotros somos seres que operamos como robots. Yo podría decir que más del 99% del tiempo operamos automáticamente. Cuando caminas, cuando hablas, cuando mueves tus brazos, cuando mueves tus piernas, cuando te lavas los dientes, cuando te lavas las manos, cuando vas manejando tu automóvil, operas todas estas situaciones en modo automático. Es decir, son programas que están corriendo en tu mente porque ahí están instalados. Es como nuestra computadora. Tenemos programas que están instalados ahí y es lo que podemos operar, es lo que podemos correr dentro
dentro de una computadora. Y el sistema operativo, que es, pues, en este caso, Windows o el sistema de Mac o Linux, es algo que se carga automáticamente en cuanto enciendes tu computadora. Entonces, imagínate que en tu mente también hay un sistema operativo, que es tu sistema de creencias, y que cada vez que abres tus ojos por la mañana cuando despiertas, empiezas a operar con ese conjunto de programas que están preinstalados. Existe uno que otro que podemos ir corriendo o apagando de manera consciente, que es ese 1% o menos del que te estoy hablando. Pero el 99% del tiempo operamos automáticamente. Entonces, hay una conclusión que es muy interesante, que es el hecho de que pareciera como si nosotros estuviéramos operando esa computadora que llamamos mi mente. Sin embargo, algo que es mucho más cercano a lo que realmente ocurre es que no es nuestra mente consciente, no somos nosotros quienes operamos el cuerpo la mayoría del tiempo, sino es la mente inconsciente. Y eso tiene ciertas ventajas. Por ejemplo, imagínate lo que pasaría si tú tuvieras que estar consciente todo el tiempo de cuándo respirar. Sería muy complicado. Incluso a veces podrían pasar cierto número de minutos o de segundos sin que no sin que respiraras, y de repente tendrías que decir, "Ah, se me olvidó respirar por unos segundos". Entonces, la mente inconsciente se encarga de controlar cosas como tu digestión, como los latidos de tu corazón, como tu respiración, como tu presión arterial y todas las cosas que conscientemente no podemos operar. Pero también se encarga de muchas cosas que sí podemos operar conscientemente cuando no estamos conscientes de ello. Por ejemplo, como caminar. Llegó un momento en que hiciste el hábito de cómo adquirir balance, cómo moverte, cómo poner un pie frente al otro, hasta que la mente inconsciente dijo, ok, ya quedé programada con cómo hacerlo. Hoy no tienes que pensarlo, hoy simplemente piensas, voy para allá y empiezas a caminar y lo haces de manera muy natural, pero no te detienes a pensar cómo se tienen que mover tus piernas, tus brazos. Entonces, todas esas acciones las hacemos inconscientemente. Cuando escribes, cuando hablas, cuando haces diferentes cosas que son un hábito. Lavarte los dientes, lavarte las manos, como ya mencionaba. Entonces, conclusión, no es tu mente consciente la que opera la mayoría del tiempo, es la mente inconsciente. Entonces, necesitamos tener motivos interesantes para poder hacer un trabajo aquí. La pregunta es, ¿para qué limpiar nuestra mente? ¿Para qué queremos hacer ese lavado de cerebro? Bueno, la gente que se ha dedicado a estudiar a las personas que tienen éxito, y en otros webinars ya he mencionado anteriormente que uno de ellos, uno de los más famosos, es Napoleón Hill, que se dedicó a estudiar más de 500 personas que tenían éxito en todas las áreas de su vida, que tenían éxito, por supuesto, financiero, porque es como se hacían famosas, o a nivel negocio, pero eran personas que a su vez tenían buenas relaciones familiares, buenas relaciones con sus parejas, que tenían amistades duraderas, una calidad de vida en general muy interesante. Y descubrió que esas personas tienen ideas sobre el mundo y programas mentales que son diferentes a las de los demás. Es decir, estas personas operan con diferentes sistemas operativos, si seguimos la analogía con la computadora. Estas personas corren diferentes programas todos los días que el resto de la gente. Entonces, necesitamos hablar de qué tipo de programas queremos tener en nuestra cabeza para poder operar más eficientemente, tener una vida de mayor calidad en todos los aspectos y tener mejores resultados y más consistencia en avanzar hacia donde tú quieres. La sociedad, sin embargo, nos ha diseñado un sistema en el cual vivimos en donde tenemos una ilusión. Las ideas que tenemos son ilusiones que nos dicen que con las estrategias y los productos que ellos nos dan, vamos a lograr lo que queremos. En otras palabras, te dicen
que puedes tener la ilusión de tener una vida de calidad en tus relaciones, en tu salud, con tu pareja, en tus finanzas. Sin embargo, las mismas estrategias que te da la sociedad a través del sistema educativo no son estrategias que te den el resultado que quieres, porque el sistema como tal está diseñado para que sea una ilusión. Ellos no van a ganar dinero, no vas a poder funcionar como ellos quieren si tú tienes estrategias adecuadas. Imagínate qué pasaría si una persona es completamente feliz, si no necesita nada externo para sentirse plena, para sentirse una persona valiosa, para sentirse una persona significativa, para tener extraordinaria relación con los demás, para tener confort y comodidad consigo misma y en el lugar en el que vive sin necesidad de lujos. No consumiría nada esta persona. Imagínate una mujer que se siente bella sin maquillaje, sin peinarse. No consumiría nada esta mujer. Entonces, la sociedad capitalista necesita gente que consuma. Y de esta manera empiezan a meternos ideas como, por ejemplo, si tienes el automóvil, si tienes la casa, si tienes el maquillaje, te vas a ver atractiva. Si tienes, si vas a estos restaurantes, te vas a sentir bien y vas a ser la persona admirada por todo el mundo. Entonces, sin calificarlo como bueno o malo, el sistema en el que vivimos está diseñado de tal manera que te da estrategias para que sigas sirviendo al sistema. Ahora, si nosotros queremos seguir viviendo en este sistema, necesitamos empezar a tener mayor inteligencia al respecto. Por ejemplo, si tú no quisieras seguir el sistema, necesitarías irte a algún lugar aislado donde viva alguna tribu que no tiene ni dinero, ni ninguna de las formas en las que nosotros intercambiamos servicios y bienes. Pero si queremos seguir viviendo en esta sociedad, no podemos considerarla como un gran demonio, sino empezar a entender cómo funcionan estas normas y estas ilusiones y aprovechar la forma en que funcionan para tener una vida más productiva, más eficiente, más rica a nivel general. Entonces, esos son los motivos para limpiarla, para salir de esas ilusiones y empezar a tener lo que queremos en nuestra vida sin necesidad de tener estrategias que nos hagan la vida complicada o difícil para lograr lo que queremos. Porque lo que creemos nosotros, lo que tenemos en la mente, se vuelve real. Cada persona vive el mundo y lo distorsiona para que se adapte a su propia realidad. Por eso decimos que cada cabeza es un mundo. Porque puede ser que una persona sea súper amable conmigo, pero si yo tengo la creencia de que en el mundo existe gente que solamente me quiere quitar cosas o solamente me quiere hacer daño, entonces en el momento que esa persona se porte muy amable conmigo, yo voy a distorsionar mi experiencia y voy a decir, seguramente algo quiere, por eso se porta bien conmigo. O algo parecido. Este tipo de experiencias es muy común y tampoco es algo que podamos satanizar. La distorsión es un proceso natural que tiene la mente para poder hacer que nuestro mundo interno, lo que pensamos, lo que vivimos y experimentamos a través de nuestra cabeza, de nuestro pensamiento, vaya de acuerdo con el mundo externo y podamos operar confiablemente en ese mundo externo. Pero entonces cuando hacemos esas distorsiones, empezamos a hacer cosas que nos limitan. Por ejemplo, pensamos que algo no se puede y como consecuencia, si eres una persona inteligente, no vas a hacer el esfuerzo para probar algo. Piénsalo por un segundo. Si sabes que algo es imposible, si piensas que algo no se puede hacer, ¿qué sentido tendría hacer el esfuerzo? Sería desperdiciar tu energía. Entonces, no tiene sentido hacer ese esfuerzo. Por eso cuando la gente tiene limitantes y piensa que no es capaz de hacer algo, o una persona se dice a sí misma, soy muy malo, por ejemplo, para los idiomas, cantidad de personas que dicen, se me dificulta mucho el inglés.
entonces tus comportamientos lo van a volver real. Porque tu mente necesita encontrar una forma de que lo que piensas sea coherente y congruente con el mundo en el que vives. De otra manera, sería como volverse loco. Entonces, a esto se le llama profecías autocumplidas. Cuando nuestros comportamientos hacen que lo que creemos del mundo sea real para nosotros. Y lo hacemos a través de nuestras acciones, de nuestros comportamientos, de nuestras actitudes, y lo hacemos de manera continua, a través de ese proceso de distorsión. Entonces es cuando se establecen límites mentales y empezamos a identificarnos con ellos. ¿A qué me refiero? Cada vez que tú dices la palabra puedo o puede, es decir, que yo puedo o yo no puedo, algo se puede o no se puede, automáticamente estás metiendo en tu cabeza una idea de lo que es posible o lo que no es posible, por supuesto, porque el término lo dice, pero eso limita tu capacidad de actuar para lograr algo o para no lograr algo. Y así es como establecemos límites que se vuelven reales porque en el momento en que, por ejemplo, yo digo, es que aprender inglés es muy complicado y no hago el esfuerzo, entonces la evidencia que voy a tener es que es complicado y que no puedo aprenderlo, porque ni siquiera hice el esfuerzo. Pero lo delicado no está ahí, lo delicado está en que ahora tengo evidencia. Ahora ya tengo algo que es mi experiencia y que refuerza la creencia de que en este caso, como dice el ejemplo, aprender inglés es muy complicado. Y puede haber gente que diga, es que no sé por qué ves la complicación, es muy sencillo, pero yo voy a ser capaz de distorsionarlo y decir algo como para él o para ella por la situación en la que se encuentra. Y de nuevo, en el momento en que justifico, ya no tengo que hacer el esfuerzo. Ya la realidad es coherente con mi creencia y tengo nueva evidencia de por qué las cosas son así. De hecho, la palabra por qué es una palabra a la que necesitamos empezar a poner mucha atención. Porque cuando explicamos las cosas, empezamos a relacionar una causa con un efecto cuando a lo mejor no necesariamente es la verdad absoluta. Ok, ahora, influencia del entorno. Pasaba por ahí una diapositiva con una encuesta, pero en esta ocasión no tengo para ti encuestas, no tengo una pregunta que quiero que resuelvas. Lo que quiero es que medites un poco acerca de estos temas. Seguimos con influencia del entorno. De niños recibimos muchísimos programas. Es como cuando te entregan una computadora que acabas de comprar. Te entregan esa computadora que acabas de comprar y la recibes y la enciendes y tiene un sistema operativo. Y cuando abres la lista de programas, ya tiene instalados una serie de programas que no sabes quién le puso. Algunos a lo mejor ni siquiera sabes qué características tienen. Pero si te pones a averiguar más, vas a encontrar que son una cantidad de programas que a lo mejor nunca te son útiles. De niños ocurre lo mismo. Vamos adquiriendo programas de nuestros padres, de los adultos que nos rodean, y los vamos instalando en nuestra mente a través de buscar imitarlos. Esos programas tienen ciertas características. Primera de ellas, no son conscientes. No nos damos cuenta, en muchas ocasiones, cuándo se instalaron y tampoco cuándo operan, ni cómo se inicia. Y ese sería probablemente uno de los puntos más críticos. ¿Cómo se inician esos programas? La mayoría de las veces nos damos cuenta cuando ya terminaron los programas, cuando ya están causando efectos. Entonces, a través de imitar y modelar a la gente que nos rodea, padres, adultos o hermanos mayores, vamos adquiriendo una serie de creencias. Después vienen situaciones como, por ejemplo, en la escuela, cuando a un profesor le damos autoridad porque pensamos que sabe mucho acerca de la materia
Y en cierto momento el profesor se acerca y te dice, no tienes ninguna habilidad para hacer esto. Si tú lo crees, en ese momento empiezas a adquirir un programa que dice, yo no puedo hacer esto. Lo importante o lo interesante es que todo eso se vuelve un hábito. Todo eso se vuelven programas automáticos que corren automáticamente sin tu autorización. Y es por eso el concepto tan importante de entender que el 99% del tiempo operamos en automático, con hábitos. Hay una frase por ahí que me gusta mucho que dice, haz buenos hábitos y los hábitos te harán a ti. Y me parece muy importante porque es muy cierta. Una vez que algo lo haces hábito, es automático, ya no tiene esfuerzo. Entonces, si construimos buenos hábitos, vamos a tener resultados interesantes. Todas estas personas que tienen éxito, que estudiaron algunas personas famosas como Napoleón Hill, son personas que construyeron esas creencias, esas ideas, esos pensamientos del mundo de tal manera que hicieron buenos hábitos para ellos. Los hábitos son la forma en que opera la mente inconsciente. Son la forma en que esos programas están instalados y están operando. Son mecanismos automáticos. Una vez que se inicia el mecanismo, prácticamente sin intervención de nosotros, empiezan a operar. Y aquí es donde empieza lo interesante. La mente consciente no es capaz de influenciarlos con lógica. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has querido cambiar algo o has tenido alguna acción? La lógica te dice que no es una acción que te agrade, que sea conveniente para ti. Lo sabes perfectamente y aún así lo haces. Seguramente son muchas. Porque a mí me ha pasado y seguramente a ti también. Y has visto a muchas personas que les ha pasado. Un ejemplo. Llega una persona que fuma con alguien y le dice, ya no quiero fumar. Quiero dejar el hábito de fumar. Si fuera cuestión de lógica, bastaría con que esa persona le dijera, oye, ¿que no te das cuenta de que fumar es nocivo para tu salud? La persona diría, sí, me doy cuenta y nunca más volvería a fumar. Pero tú sabes que lo que estoy diciendo no es lo que ocurre. La gente tiene hábitos y necesita ir más allá porque no es cuestión de lógica. Ahora, si no es cuestión de lógica, entonces ¿de qué sí es cuestión? Es muy sencillo, es cuestión de hacer otras cosas y de trabajar con algo diferente a la lógica. En otras palabras, nuestras emociones. Pero aquí hay un detalle que es muy importante. Cuando algo no puedes cambiar en tu vida con facilidad, no significa que eso sea malo. Por el contrario, lo que significa es que una vez que tu cerebro aprende, aprende bien y lo ejecuta una y otra vez a la perfección. Entonces, el hecho de que sea difícil cambiarlo es un reflejo, es una muestra, es una expresión de la capacidad de aprendizaje que tienes. Y eso es bueno. Eso es bueno porque entonces significa que a pesar de que cueste un poco de energía hacer ese cambio, una vez que lo hagas, con la misma perfección vas a poder tener el nuevo hábito bien instalado y repetirlo de esa forma. Muy bien, entonces, una vez que sabemos que la mente inconsciente es la que opera la mayoría del tiempo, hay que considerar algunas cuestiones aquí que son bien interesantes. La mente consciente no es la que opera, pero es la llave de acceso, es la que nos permite influenciar a la mente inconsciente
para poder instalar y desinstalar los programas que queremos. Pero necesitamos saber algo de la mente consciente para poder utilizarla de esa forma. Entonces, si nosotros en lugar de utilizar por un lado nuestra mente consciente y por otro lado nuestra mente inconsciente, las unimos, vamos a generar una sinergia. Vamos a tener un poder que es inimaginable. Es un poder increíble y de verdad no tenemos forma de medir cuáles son los límites de lo que podemos crear cuando utilizamos los dos tipos de mente, consciente e inconsciente, al mismo tiempo. Nuestro cerebro está hecho para que trabajen los dos hemisferios. Lo que queremos es que los dos hemisferios operen al mismo tiempo. Entonces, generalmente cuando utilizamos nuestro cuerpo hay más actividad en uno de los dos hemisferios. Y cuando utilizamos nuestra lógica hay más actividad en el otro hemisferio. De tal manera que estamos utilizando nuestros hemisferios para hacer cosas de diferentes tipos con diferentes hemisferios. Pero cuando unimos ambas mentes, la lógica, la mente consciente opera de una manera muy diferente, creando una sinergia que te permite tener todos los recursos porque no están los juicios, no están las creencias limitantes presentes y por lo tanto tienes acceso a toda la información que ha captado tu mente a través de los años. Imagínate, es una cantidad increíble de información. Operamos mejor realmente cuando la lógica no está funcionando. Y a lo mejor estás diciendo, pero es que eso no tiene sentido. Claro, porque estás pensando con tu lógica. Pero piénsalo por un momento. ¿Qué tan bueno eres para caminar? ¿Cuántos pasos has dado en tu vida y cuántas veces te has tropezado? Probablemente te has tropezado 20, 30, 50, 100 veces. No lo sé. Pero te garantizo que lo más probable es que hayas dado cientos, decenas o miles de millones de pasos a lo largo de tu vida. Entonces, el porcentaje de equivocación es absolutamente pequeño. Eres totalmente experto o experta para hacer eso. Y operas sin la lógica esa actividad. Piénsalo por un momento. ¿Qué pasa cuando hablas? Algo similar. Algo totalmente similar. Entonces el acceso al inconsciente nos permite operar sin la lógica, uniendo con sinergia nuestra mente consciente y nuestra mente inconsciente. Ahora, ¿cómo le hacemos para usar esa llave? ¿Cómo le hacemos para hacer ese cambio, ese ajuste que necesitamos? Una de las herramientas más poderosas es el lenguaje. El lenguaje es una capacidad, una característica que los seres humanos tenemos y que nos hace muy diferentes al resto de las especies que habitan este planeta. Nos da una capacidad especial de comunicarnos, nos da una capacidad especial de transmitir el conocimiento, nos da una capacidad especial de influir en nosotros mismos y en los demás. Te voy a poner un ejemplo de cómo las presuposiciones se van metiendo en nuestra cabeza. Cuando tú dices una frase como no es tan malo y piensas que es un pensamiento que te va a ayudar, te voy a recordar algo bien interesante. La palabra no es una palabra que está hecha por la lógica para poder referirse a algo que está fuera de un conjunto. Pero para saber qué es lo que está fuera de un conjunto, necesitas saber qué hay adentro del conjunto. Voy a explicarlo con otras palabras, con un ejemplo. Si yo te digo, no pienses en el color rojo, lo que quiero es que pienses en cualquier color que sea diferente a ese. Cualquier color que pertenezca a un conjunto diferente al conjunto del color rojo.
que a lo mejor es un solo color, a lo mejor es un rango de tonos. El punto aquí es que para tú saber qué color es el que vas a escoger que no sea rojo, forzosamente necesitas, aunque sea por un instante, pensar en el color rojo, definir el conjunto y después salir del conjunto. Si yo te digo, no pienses algo malo, forzosamente tienes que pensar algo malo por un momento para definir el conjunto y después salir del conjunto. Entonces, cuidado con utilizar la palabra no cuando te refieres a tu inconsciente, cuando quieres programar tu mente, porque la gente después dice, es que ya no voy a tener ese comportamiento. Pero si tú dices ya no voy a tener ese comportamiento, lo primero que va a llegar a tu mente es ese comportamiento para después salirte del conjunto, estoy de acuerdo. Pero eso implica que necesariamente tengo que pensar por una fracción de segundo en aquello que no quiero. Y si pienso en ello, ya le estoy abriendo la puerta a mi mente inconsciente para enfocarse en eso. La mente inconsciente tiene una percepción muy diferente a la mente consciente. No podemos dirigirnos a ella con lógica, es literal. Entonces, cuando dices algo como no es tan malo, realmente necesitas pensar en lo malo por un momento. Y tu mente inconsciente está recibiendo esos impulsos. Segundo ejemplo, cuando dices eso es imposible, automáticamente estás presuponiendo que no hay forma de que eso suceda. Pero hay una particularidad muy interesante que me parece de este enunciado. ¿Tú cómo sabes que algo no es posible? Y si tu respuesta es yo no sé cómo hacerlo, entonces eso es muy diferente a que algo no sea posible. Entonces, por ejemplo, si queremos empezar a cambiar nuestro lenguaje, necesitamos empezar a decir cosas diferentes. En lugar de decir eso es imposible, di no sé cómo hacerlo. Porque eso puede ser cierto, pero que sea imposible, no lo sabes. Hoy en día son posibles millones de cosas que hace 200 años eran tan solo un sueño. Y hace 200 años alguien te hubiera dicho, eso es imposible. Pero cuando a Edison le dijeron, es imposible obtener luz a partir de la electricidad, él dijo, solamente es que todavía no sabemos cómo hacerlo. Y a través de miles de experimentos encontró la forma de sacar luz a partir de la electricidad. Y hoy nuestra vida está rodeada de ello. En ocasiones tenemos expresiones como se fue la luz en lugar de se fue la electricidad. Eso te puede decir como hoy lo que hace 200 años era imposible es natural en nuestra vida. Entonces, cuidado con la posibilidad y con decir que algo es imposible. El lenguaje nos da mucho poder, porque a través de este tipo de frases, así como podemos poner limitantes en nuestra cabeza, podemos abrir puertas, podemos empezar a potencializar nuestras capacidades. Pero para que el lenguaje tenga todo su poder, necesitamos hacer algunas cosas. Déjame explicarte cómo es que esto sucede un poco. Si yo digo algo, no es necesario que tú estés de acuerdo con ello para tener que imaginar lo que acabo de decir. Por ejemplo, yo podría decir, voy a utilizar un ejemplo con el que espero que no estés de acuerdo. Y digo, matar es bueno. Para que tú hagas sentido de lo que yo acabo de decir, tendrías que imaginar lo que acabo de decir. Y recuerda, no importa que no estés de acuerdo, lo tuviste que imaginar. Entonces, cuando nosotros utilizamos el lenguaje, automáticamente la mente empieza a imaginar lo que significa ese lenguaje para hacer sentido de lo que alguien más está diciendo. Pero una vez que tú ya tienes la imagen en tu cabeza,
Esa imagen ya se volvió un pensamiento tuyo, porque tú interpretaste mi lenguaje y tú hiciste sentido de lo que yo dije. En otras palabras, esa imagen se convierte en tu propio pensamiento. Es una semilla que va a crecer y va a evolucionar después de una o de otra manera, como si la mente fuera una tierra fértil. Yo recuerdo, me parece que fue el año pasado, cuando salió al mercado la película, en inglés se llama Inception, en México la tradujeron como El Origen, pero es una película que tiene una metáfora muy interesante acerca de esto, acerca de cómo sembrar pensamientos en la mente de otra persona. Y cuando siembras un pensamiento muy pequeño, la otra persona se encarga de darle continuidad a ese pensamiento y desarrollarlo en ideas que pueden llegar a ser muy complejas o incluso definir su vida. El lenguaje tiene la capacidad de hacer eso. Entonces, si queremos hacer limpieza y autolavado de cerebro, entramos a la parte práctica, a la parte real. ¿Cómo limpiar tu mente? Me voy a tomar un momento para leer un par de preguntas que me están haciendo aquí. Alba Luz Ruarte dice, ¿cómo se logra la sinergia entre la mente consciente y la mente inconsciente? ¿Hay algún ejercicio práctico? Sí, Alba, la respuesta es que hay muchos ejercicios. Uno de ellos puede ser la respiración y poner atención a la respiración. De hecho, la gente que medita de manera automática está activando la conexión entre su mente consciente y su mente inconsciente. Cualquier ejercicio de gimnasia cerebral que conecte ambos hemisferios del cerebro también te está ayudando a conectar tu mente consciente con tu mente inconsciente. Pero a continuación voy a hablar de algunas formas prácticas muy simples que pueden ayudarte a hacer esa conexión y por lo tanto a ir limpiando tu mente. Porque cuando la lógica la apagamos y se va, cuando tenemos conciencia de lo que estamos haciendo y ambos hemisferios están conectados, en ese momento empieza a haber limpieza. Se empiezan a ir todos los programas y es como si quedara solamente operando el puro sistema operativo de una computadora sin ningún programa que no necesites. Entonces, en un momento voy a pasar a ejercicios prácticos muy simples y que te pueden ayudar a esto. José Manuel Gutiérrez nos dice, yo pasé una crisis que duró mucho tiempo y la llené con razonamientos irracionales o equivocados, convirtiéndose en creencias irracionales. Y ello desemboca en mecanismos inconscientes. El problema es si uno no es consciente de ellos, al trabajarlos se pueden dar palos de ciego. ¿Cómo puedo corregir mis creencias irracionales? Bueno, tú mismo, José Manuel, estás mencionando algo que es muy importante. Necesitas empezar a darte cuenta de cuáles son esos mecanismos, por lo menos de cómo y en qué situaciones se disparan. Te puedo poner un ejemplo. Supongamos que yo cuando alguien me dice que mi trabajo no está bien hecho, me pongo fúrico, me enojo muchísimo y empiezo a gritarle a la gente y a decirles que no valoran lo que yo hago. Si eso es un comportamiento inconsciente o un mecanismo que se dispara de manera inconsciente, en el momento en que yo empiece a hacer un poco de introspección y analice qué es lo que me está fallando, y aquí puedo entrar en el tema de tomar responsabilidad. En ocasiones anteriores hemos utilizado una frase de George Bernard Shaw que dice que cuando tú levantas una varita, levantas ambos lados. Y que levantar la responsabilidad o asumir la responsabilidad de tus emociones y de tus acciones, al mismo tiempo levanta el otro lado de la varita, que es el del poder de hacer algo con tus emociones y con tus reacciones. Entonces, en el momento en que una persona empieza a analizar conscientemente
cuáles son esos mecanismos, empieza a descubrirlos y puede hacer algo al respecto. Ahora, para hacer algo al respecto, entonces utilizamos algunas de las herramientas del lenguaje o algunos ejercicios. Ahora, dices, si uno no es consciente de ellos, al trabajarlos puede dar palos de ciego. Por eso es tan importante la introspección. Porque si tú te haces preguntas inteligentes, que en un momento las voy a mencionar, forzosamente vas a encontrar respuestas inteligentes. Si no haces preguntas que te lleven a respuestas que te vayan a servir, vas a encontrar respuestas que no te van a servir para nada. Entonces, de ahí que las presuposiciones del lenguaje son una forma súper fácil y súper exitosa y eficiente para limpiar nuestra mente. Entonces, es muy cierto, puedes dar palos de ciego, pero en la medida que empieces a abrir tu capacidad de analizar tus acciones y responsabilizarte por ellas, entonces vas a tener al mismo tiempo el poder de cambiarlas. Cuando tenemos crisis, efectivamente llenamos con pensamientos irracionales toda nuestra experiencia. Entonces, el chiste está en vigilar nuestros pensamientos para no seguir instalando esos programas irracionales y que no nos funcionan. ¿Cómo limpiamos la mente? Una de las formas más eficientes de hacerlo es utilizando las herramientas que utilizaba Milton Erickson. Milton Erickson dejó como legado a través de Richard Bandler y John Grinder algo que se llama el modelo Milton. Bandler y Grinder empezaron a reunir en un modelo todas las técnicas que estaba utilizando Erickson para influenciar a la gente cuando los hipnotizaba. De esta manera encontraron que se pueden hacer instalaciones directamente en el inconsciente de la persona de una manera muy efectiva. Algunos tips que te puedo dar en este momento del modelo Milton son tomar en cuenta las presuposiciones del lenguaje, es decir, qué hay detrás de lo que alguien dice, y ahorita lo vamos a detallar. También tenemos algunas alternativas que es el lenguaje positivo. No referirte a lo que no quieres en tu vida, sino a lo que sí quieres. Vamos a utilizar una metáfora de un taxi que ya he utilizado también en otras ocasiones, en otros webinars, para explicar cómo funciona y cómo influencia este lenguaje positivo en lo que yo hago cada día. Tercero, emociones intensas. Si ya mencionamos que no es la lógica la que me va a ayudar a hacer cambios, entonces necesito irme hacia la otra parte, hacia otra herramienta que tengo, que son las emociones. Mira, es muy sencillo. ¿Qué cosas recuerdas más en tu vida? Experiencias que fueron o muy buenas o experiencias que fueron muy malas. Cualquiera de esos dos casos, si tienen una fuerte emoción, automáticamente se quedan impregnadas. Entonces, si queremos instalar nuevas creencias, con lógica no lo vamos a lograr. Pero si ponemos emociones intensas con esas nuevas creencias, te garantizo que vas a empezar a limpiar tu mente, porque esas nuevas creencias van a empezar a sustituir las creencias que no te estaban funcionando. En este momento estamos en el transcurso de una certificación en programación neurolingüística, en un diplomado en inteligencia emocional. Y uno de los ejercicios que hicimos el día de ayer fue precisamente generar una lista de creencias que son favorables para operar de una manera eficiente en este mundo. Y entonces los participantes empezaron a llenar hojas con diferentes creencias que iban orientadas a la salud, al bienestar físico, al bienestar financiero, a las relaciones armoniosas, y empezaron a generar una serie de enunciados que después se pueden utilizar conjuntándolos con emociones intensas para meterlos en nuestra mente inconsciente. Cuando hablamos de esto me acuerdo de Tony Robbins. Tony Robbins dice que mucha gente repite las cosas para querer meterlas en su cabeza y que eso no funciona, sino que lo que funciona es lo que él llama encantamientos. Y un encantamiento es cuando
precisamente como dice la palabra, casi podríamos decir que cantamos algo. Por ejemplo, suponiendo que yo soy muy eh, reactivo cuando me dicen, tomando el mismo ejemplo, que mi trabajo no está bien hecho, entonces yo puedo tomar una creencia nueva y decir, está bien, voy a estar tranquilo cuando la gente me da retroalimentación. Pero si yo me pongo a repetir como robot, voy a estar tranquilo cuando la gente me da retroalimentación, voy a estar tranquilo cuando la gente me da retroalimentación, voy a estar tranquilo cuando la gente me da retroalimentación, no voy a obtener un resultado fácilmente. No quiere decir que no lo voy a obtener en absoluto. Puede ser que sí, pero lo más probable es que me cueste mucho más trabajo que si le pongo emociones intensas. Que si empiezo a mover mi cuerpo, a lo mejor a cerrar mis puños y decir, voy a estar tranquilo y empezar a relajar mi cuerpo. Voy a estar tranquilo cuando la gente me dé retroalimentación sobre mi trabajo. Entonces, hay una emoción detrás que es congruente y que respalda el comportamiento que yo quiero instalar. Entonces, hay congruencia entre la fisiología, el lenguaje y la intención que tengo. Las emociones son congruentes con ello. Y otra herramienta que nos puede ayudar, hacer nuevas definiciones acerca de ti mismo. ¿Cómo te defines? Robert Dills tiene un modelo muy interesante que se llama niveles neurológicos. Y Robert Dills dice que la identidad afecta las creencias de la gente, que las creencias de la gente afectan sus capacidades y sus capacidades afectan sus comportamientos. ¿Esto qué quiere decir? Esto es algo bien interesante. Quiere decir que, por ejemplo, todos los seres humanos tenemos la capacidad de brincar y gritar ¡Viva México! Cuando es 16 de septiembre, conmemoración de la independencia de México. Sin embargo, si yo me defino como mexicano, voy a tener diferentes creencias y por lo tanto diferentes capacidades que una persona que se defina, por ejemplo, como un colombiano. Puede ser que un colombiano que se defina como una persona muy orgullosa de ser de ahí, esté limitando su capacidad de venir a México un día, gritar y decir ¡Viva México! El 16 de septiembre. No quiere decir que no tenga la capacidad, pero la forma en que se define le permite tener ciertos comportamientos y ciertos comportamientos no. Y tomo el ejemplo de un mexicano y un colombiano solamente porque es el primero que se me ocurre. Pero esto puede ocurrir en cualquier caso. Cuando tú te defines diciendo yo soy y llena todo el espacio con la palabra o el adjetivo que quieras, automáticamente estás limitando los comportamientos que puedes tener. Porque una persona que se define de cierta forma, para ser congruente con sus pensamientos de sí mismo, tiene que comportarse de esa forma. Entonces, en la medida que hagamos nuevas definiciones, vamos a tener oportunidad de reaccionar mejor. Ok, vámonos rápido con la parte práctica. ¿Cómo utilizamos el modelo Milton? Algunos tips. Quiero que utilices presuposiciones poderosas. Primero, cuando te des cuenta de que estás hablando de forma limitada de ti mismo, agrégale al final la palabra aún o todavía. ¿Qué significa aún? ¿Qué significa todavía? Que las cosas van a cambiar, que en este momento son de cierta forma, pero que en el tiempo van a cambiar. Y no sabemos cuándo, pero sabemos que van a cambiar. Entonces, si te sorprendes diciendo, yo soy muy malo para aprender inglés, agrégale al final, todavía. Eso quiere decir que es posible que lo que acabas de decir sea cierto, pero que en cierto momento del tiempo va a cambiar. Y esa idea de que va a cambiar en un cierto momento del tiempo, también se va a meter a tu mente inconsciente. La palabra pero, creo que por lo menos aquí en México utilizamos muy mal esa palabra. Pero es una palabra que devalúa la idea que está antes y que valúa y le da
fuerza a la idea que está después. Por ejemplo, te vas a sentir muy diferente si yo te digo, has adquirido habilidades, pero todavía tu vida es un desastre, que si yo te digo, tu vida es un desastre, pero vas adquiriendo habilidades. Generalmente nos quedamos con lo último. Así es que cuida mucho cómo utilizas la palabra pero. Si dices algo limitante de ti mismo o a alguien más, pon un pero y después resalta una posibilidad que te ayude o que ayude a esa persona. Puedo. Lo cambiamos por no sé cómo. Es decir, como mencionaba hace un rato, en lugar de decir no puedo hacerlo, di todavía no sé cómo hacerlo. Segunda forma en que puedes hacerlo, para los que me estaban haciendo preguntas, ¿cómo hago esas modificaciones? Haciendo preguntas inteligentes. ¿Qué son las preguntas inteligentes? Para mí las preguntas inteligentes son las preguntas que presuponen respuestas que te ayudan a la solución. Por ejemplo, si yo quiero encontrar cómo aprender inglés de manera más simple y me pregunto, ¿puedo aprender inglés? Las respuestas posibles son sí y no. Y si la respuesta que obtengo en mi diálogo interno es no, no me va a ayudar a sentirme bien, no me va a ayudar a estudiar mejor, no me va a ayudar a tener mayor aprovechamiento. En cambio, si yo me pregunto otras cosas y asumo que sí se puede, voy a empezar a preguntar, por ejemplo, ¿cómo puedo aprender inglés fácilmente? ¿Qué tanto puedo aprender inglés con rapidez? Y entonces estoy dando por hecho que lo voy a aprender rápidamente o que lo voy a aprender fácilmente. Yo sé que al principio es posible que no tengas todas las respuestas, pero esto es como empezar a abrir un camino. Si tienes un campo donde no hay un camino, empiezas poco a poco a quitar la hierba, abrir una zanja y una vereda por la cual puedas caminar. Con el tiempo ese camino se abre. Cuando tú haces preguntas inteligentes, con el tiempo vas abriendo la habilidad para que tu mente encuentre las respuestas rápido. Entonces, hazte preguntas inteligentes. Mari Ponte nos dice, para borrar creencias en el caso de miedo irracional, por ejemplo, miedo a las cucarachas, ¿cómo borrar la falsa creencia de que las cucarachas pudieran representar algún peligro? Bueno, te puedo decir la respuesta rápida y la respuesta bien fundamentada. La respuesta rápida, Mari, podría ser empezar a pensar, ¿cómo te sentirías tú si un ser que pesa por lo menos unas 3 o 4 mil veces más que tú, que tiene a lo mejor un tamaño, una altura 100 o 150 veces más grande que tú, ¿cómo te sentirías? Seguramente con mucho miedo. Y créeme que es como las cucarachas se sienten cuando te ven. Pero tú misma lo dices, el miedo es irracional. Entonces te voy a dar la otra respuesta, la respuesta más práctica, no la respuesta lógica, sino la respuesta que te va a servir más. Empieza por utilizar esto. Por ejemplo, si dices, le tengo miedo a las cucarachas, agrégale la un. Todavía le tengo miedo a las cucarachas. Y vas a empezar a notar que poco a poco tu miedo por las cucarachas va a empezar a disminuir. A lo mejor dices, es que no puedo quitarme el miedo por las cucarachas. Pues cámbialo. Di, no sé cómo empezar a ser indiferente con las cucarachas. O puedes decir, no sé cómo quitarme el miedo con las cucarachas, pero en la búsqueda sé que lo voy a encontrar. Entonces estás estableciendo creencias que te ayudan a empezar a abrir ese camino, esa brecha, esa zanja de la que yo hablaba. Hazte preguntas inteligentes. La que estás haciendo es una pregunta inteligente, pero probablemente no te la estás haciendo lo suficientemente seguido. ¿Cómo borrar la falsa creencia de que las cucarachas pudieran representar algún peligro? Tú mismo estás haciendo una extraordinaria pregunta aquí. Estás asumiendo que es una falsa creencia. Va a llegar un momento en que si haces esa pregunta de forma repetida, tu mente inconsciente va a entender que es una falsa creencia. Si te empiezas a preguntar, ¿qué tan rápido
Puedo deshacerme de mi miedo a las cucarachas. Es posible que no tengas ni idea de cómo deshacerte de él, pero tu inconsciente, créeme, va a encontrar la forma. Funciona de maneras muy especiales y muy incomprensibles para nosotros la mente inconsciente. Y por eso no es cuestión de lógica. Miren, les voy a poner un ejemplo de lo poderoso que esto puede ser. Hay un líder en la cuestión de inteligencia financiera y generación de riqueza que se llama Dolph de Ross. Dolph de Ross dice, genera una lista de creencias sobre el dinero que te funcionen. Por ejemplo, él sugiere algunas, dice, soy un imán para el dinero. En uno de los webinars anteriores sobre inteligencia financiera hablé de este tipo de creencias. Ya que tienes tu lista de creencias, Dolph de Ross te dice, repítelas en la mañana y en la noche antes de irte a dormir. En la mañana en cuanto te despiertes y en la noche antes de irte a dormir. Pero si quieres que se vuelvan más poderosas, ponle una emoción interesante. Todos los días, léelas en presencia de otra persona y comprométete a volverlas reales para ti. El simple compromiso, la simple emoción intensa que hay detrás de leerlas a alguien más, hace que esas creencias cambien la percepción de la gente acerca del dinero por completo. Y te menciono este ejemplo porque es exactamente lo mismo con cualquier otro contexto de tu vida. Y créemelo, funciona. Solamente que mucha gente no se toma el tiempo, la energía y la determinación de ir y hacerlo constantemente, lo que sea necesario para cambiar y empezar a tener la realidad que nosotros queremos. Lenguaje positivo, ¿cómo lo utilizamos? El lenguaje negativo te lleva en la dirección opuesta. Imagínate que te subes al taxi, como decía yo hace rato, una metáfora, y le dices, no me lleve a la Plaza de la Constitución. ¿A dónde te va a llevar? No le estás diciendo a dónde sí quieres llegar. Entonces, cuidado con el lenguaje negativo. La mente es como un taxista y te va a llevar hacia donde le digas, pero si no le dices a dónde, te va a llevar hacia donde el tráfico o la corriente lo lleve. En otras palabras, si no le dices a tu mente a dónde quieres ir, lo más probable es que te lleve a donde alguien más definió. El lenguaje positivo preciso te va a llevar a donde quieres. Entonces, haz ideas precisas de a dónde quieres ir. Mark Joyner tiene una propuesta para esto. Él tiene una metodología que le llama simpleología y consta de 3 pasos. Dice, define tu objetivo, manténlo a la vista y tira hasta que le des. Lo que me llama la atención y lo que quiero resaltar aquí es el segundo. Mantén a la vista lo que sí quieres. Mantén a la vista tus objetivos, porque eso te va a enfocar. Si quieres quitar una creencia irracional, por ejemplo, no pienses en lo que no quieres, piensa en lo que sí quieres. Piensa en cuál es tu objetivo, cómo quieres reaccionar cuando eso suceda y manténlo a la vista. Todos los días léelo o haz una ilustración, un collage de lo que quieres. Emociones intensas con nuevas creencias. Si le pones emoción a las nuevas creencias que quieres hacer, eso se va a grabar en tu mente. Las emociones son como maquinaria pesada que va cavando surcos para nuevos caminos en tus neuronas. Ponle emociones intensas cuando hables de algo que quieres. ¿Quieres cambiar tu mente? ¿Quieres limpiarla y decir, soy una persona productiva y cada vez más eficiente? No lo repitas. Ponte frente al espejo, empieza a sentir lo mejor que te puedas sentir y dilo en un tono que de veras te convenza. Algo así como, soy una persona total y absolutamente eficiente y cada día avanzo más en ese camino. Ponle emoción. La receta para el cambio tiene 3 elementos. Fisiología, que tu fisiología sea congruente. Si quieres darle fuerza a la emoción, que te sientas fuerte. El lenguaje, como ya lo hemos analizado, es un punto fundamental. Y entre esos dos van a llevar a tu enfoque para que estés concentrado en lo que quieres.
Por eso lo importante de lo que puse hace un momento. Mantén en tu mente lo que quieres de forma positiva. Definiciones nuevas. Las definiciones nos identifican con una idea. Cuando tú dices soy tímido te identifica con una serie de características que definen esa palabra. Y por lo tanto limitan tu capacidad para hacer ciertas cosas que hace la gente que no es tímida. Entonces, cuidado con las identificaciones, porque al identificarte con esa idea, vas a potencializar o a limitar tu capacidad. Entonces, genera nuevas definiciones. Di, soy una persona que cada día tengo mejor comunicación con los demás. En lugar de decir soy tímido. En lugar de decir no puedo aprender inglés, di, cada día encuentro nuevas formas y experimento para encontrar el método adecuado para mí. Cosas que te permitan definirte de otra manera. Algo que te diga, soy una persona perseverante y por lo tanto aprendo cualquier cosa que me propongo. Soy es una frase de cuidado y tengo también. Puedes utilizar frases como, tengo la habilidad de aprender lo que yo decida. Tengo la capacidad de comportarme como yo quiera. Tengo la facilidad para aprender nuevos comportamientos. Tengo y soy son nuevas definiciones que puedes utilizar. Ahora, vamos a algunas preguntas. Luis Lara dice, ¿cómo puedo cambiar la mentalidad de mis compañeros de ser empresarios y no trabajadores con preguntas inteligentes? Bueno, Luis, cuestionaría aquí una cosa, pero voy a responder tu pregunta. Lo que cuestionaría yo es, ¿para qué quieres cambiar su mentalidad? ¿Cuál es la intención que hay detrás de ello? Porque a veces, déjame comentarte que cuando tú sientes que algo es bueno para ti, en muchas ocasiones, y a mí me sucedió mucho tiempo cuando empecé a aprender estas herramientas, quise cambiar la mentalidad de los demás. A veces no todo el mundo quiere que le cambies su mentalidad, pero si quieres despertar curiosidad en los demás, y ahí es donde respondo tu pregunta, las preguntas inteligentes te van a llevar en ese camino. Por ejemplo, utilizando el cómo, el qué tanto o qué tan rápido. Podrías preguntarle a la gente, ¿qué tan rápido puedes desarrollarte como empresario comparado con siendo trabajador? ¿Qué tantos beneficios puedes encontrar como empresario que no puedes tener como trabajador? Y eso orienta el enfoque de estas personas a ver las ventajas de ser empresarios. Acuérdate, es un comentario que te pido que tomes con reserva. Primero piensa en si a la gente le ayuda que les cambie su mentalidad. Y sé sensible en esa parte. Solamente es lo que yo comentaría acerca de tu pregunta. Estoy respondiéndote cómo lo puedes hacer. Utiliza esas dos frases. ¿Qué tan rápido? ¿Qué tanto? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuántas oportunidades puedes encontrar como empresario que no puedes encontrar como trabajador? Etcétera. Ese tipo de preguntas van a orientar a la gente a ver las ventajas de ser empresario. Andrés González nos dice, soy empleado y a veces compro cosas para vender y tener ingresos extras, pero no sé por qué no las vendo, aunque alguien me diga que necesita mi producto. Lo pongo y no lo vendo. Andrés, ¿cómo te estás definiendo? ¿Te estás definiendo como una persona que deja las cosas para después? ¿Te estás definiendo como una persona que no es asertiva y no toma acción? Empieza a generar nuevas definiciones. Repite en tu cabeza con emoción, empieza a sentirlo, di soy una persona que toma acción. Y si lo repites en voz alta en este momento con emoción, créeme que va a ser congruente porque ya estás tomando acción. Puedes repetir definiciones como tengo la capacidad de actuar y ser muy eficiente con todo lo que hago. Y en ese momento vas a empezar a tener comportamientos diferentes porque tu mente va a buscar que lo que piensas de ti mismo sea congruente con lo que haces. Créanme, no podría yo decirles qué tan importante es generar definiciones nuevas e instalarlas en tu cabeza. Juan Rodríguez nos dice, ¿se puede imaginar de manera inconsciente? ¿Por qué?
Juan, yo diría que la imaginación es algo que puede ocurrir de manera consciente e inconsciente. ¿Cuántas veces no nos perdemos en nuestros pensamientos y no nos damos cuenta de lo que está pasando por nuestra mente hasta después? Entonces, la imaginación, pienso yo que es un proceso para tener ideas a partir del lenguaje. Entonces, como el lenguaje actúa de manera consciente e inconsciente, yo considero que la imaginación ocurre tanto de manera consciente como de manera inconsciente. Espero que eso haya respondido tu pregunta. Lo importante de imaginar es que afecta y se instala lo que imagines en tu inconsciente. Entonces, imagina cosas que vayan de acuerdo a las recomendaciones que te estoy haciendo aquí. Magdalena Cruz, ¿cuáles son las emociones intensas que podemos crear? ¿Cómo se generan las emociones internas? Ok, Magdalena. Muchas emociones puedes generar. Intenso se refiere más bien al poder que tiene la emoción y no a la emoción en sí. Es decir, cualquier emoción puede ser intensa. Tú puedes sentir una tristeza intensa o puedes sentir una alegría intensa. El chiste es que cuando pongas emociones positivas intensas, van a empezar a grabar eso en tu mente inconsciente. Yo puedo decirte que algo es muy interesante o puedo decirte que algo es increíblemente fascinante e interesante. Como las cuestiones de la mente, a mí me apasionan. Hay emoción y seguro la puedes percibir en mi cara, en mi fisiología si me estuvieras viendo, pero ahorita que me estás escuchando, seguro la escuchas en mi voz, en la forma en que hablo, en la intención y la intensidad que pongo en mis palabras. Entonces, cuando lo dices con esas emociones, las cosas se empiezan a convertir en verdad. ¿Cómo se generan las emociones internas? Todas las emociones creo yo que son internas. Entonces, la forma de generarlos es a través del lenguaje, enfoque y fisiología. Que tengas una fisiología que te ayude a generar esa emoción, que tengas un lenguaje que te ayude a generar esa emoción y que tu enfoque esté en tener esa emoción. Y de esa manera vas a tener emociones intensas y vas a sentirlas internamente, te vas a dar cuenta de que están allá adentro. Y te invito a que disfrutes cada momento de tu vida. Esta vida se trata de vivir cada vez mejor, de tener cada vez emociones de más calidad. Disfruta lo que hay a tu alrededor, disfruta cada momento, porque a eso vinimos a este mundo. Muchas gracias y que tengas excelente noche.